Vamos a iniciar el día de hoy con el segundo método para resolver ecuaciones diferenciales, que es el método de sustitución. Seguimos en la unidad 1 con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En este caso vamos a tener que aprender algunos conceptos previamente a introducir el método de sustitución, como lo es una función homogénea, que hay que aprender a identificarlo, porque también vamos a ver que son ecuaciones homogéneas, son cosas completamente diferentes. Pero les decía, estos conceptos previos nos van a poder permitir resolver una ecuación diferencial por el nuevo método, que es el método de sustitución. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una función homogénea? Tenemos que recordar que pues nosotros habíamos trabajado previamente con funciones de dos variables. Si tenemos una función f, que es una función de dos variables, aquí pueden observar ustedes tx y ty, en donde el valor de t juega el papel de una constante. Esta t y esta t de aquí es una constante o un parámetro. Es decir, no son la variable, no es la variable dependiente e independiente, simplemente es una t que está ahí jugando pues tal vez un valor de literal o constante. Es una función de dos variables en la que yo sustituyo tx y ty. Y esto yo lo puedo ver como una t elevado a la alfa multiplicado por la función f de xy de dos variables. Si tenemos una función que cumpla esta propiedad para algún número real alfa cualquiera, es decir, alfa puede ser un número real cualquiera, no tiene que ser necesariamente entero, entonces vamos a decir que una función homogénea, que tenemos una función homogénea de grado alfa. Por ejemplo, quiero que observen lo siguiente. Imagínense que tenemos la función f de xy dada por x cúbica más y cúbica. Esta función es una función homogénea de grado 3. ¿Por qué podemos asegurar que es homogénea de grado 3? Porque si nosotros hacemos la sustitución f de tx, ty, es decir, en lugar de x y y, vamos a poner a tx y a ty. ¿Qué pasa si yo sustituyo tx y ty en lugar de x y y? Pues aquí tendría tx al cubo más ty al cubo. Si yo elevo al cubo un producto, pues sabemos que es el cubo de cada uno de nuestros coeficientes, o sea, de nuestros elementos del producto. Entonces, si aquí tenemos tx cúbica, t cúbica por x cúbica más t cúbica por y cúbica, lo que vamos a identificar nosotros es un factor común, que es t cúbica. De modo que nosotros podemos hacer la extracción de este factor y vamos a reconocer que lo que nos queda después de la factorización justamente es mi función que yo tenía al principio, es mi función f de xy. Eso significa que al sustituir tx y ty obtuve el valor de t elevado al cubo multiplicada por la función f de xy. Esta potencia cúbica que me queda aquí es el valor de alfa. Entonces, por eso decimos que esta función es una función homogénea de grado 3, porque pude factorizar, o más bien pude expresar a la función f de tx, ty como una función t cúbica multiplicada por f de xy. ¿Sí queda clara la idea de que es una función homogénea? Estamos hablando de funciones, en este caso, de dos variables que se sustituyen con tx y ty, y que al final nosotros la podemos expresar como un producto de t elevado a una potencia por la misma función original. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo verificar si una función es homogénea, y también vamos a indicar su grado. Vamos a decir si es o no es homogénea e indicar su grado. Voy a tomar el inciso A. Para empezar, tengo a mi función f de xy es la función raíz de 2x más 5y. Entonces, lo que tengo que hacer para verificar si esta función es homogénea o no es sustituir
En lugar de la x y de la y, yo voy a sustituir tx y ty. Entonces ponemos f de tx, ty, pues sería lo mismo que la raíz de 2 por tx más 2 por ty. Ok. ¿Qué puedo hacer de esta sustitución? Pues nosotros lo que podemos hacer es factorizar la t. Si ustedes están de acuerdo, puedo tener lo siguiente como la t factor de 2x más 2y dentro de la raíz. Ok. La t, como es una constante en este caso. Profe, ¿no es 5y? Ah, sí, perdón. Estoy poniendo el 2y aquí. Es 2x 5 por 2y. Gracias. Aquí quería 5y. Muy bien. Entonces les decía, la t, como es un valor constante, en este caso, pues sabemos nosotros que si le calculamos la raíz a un producto, lo puedo dividir como el producto de las raíces. Es decir, yo puedo hacer esto: raíz de t multiplicado por la raíz de 2x más 5y. Es una de las propiedades de los radicales. Si tenemos un producto, sí lo podemos separar. Ojo, porque esto no funciona igual para las sumas. Es decir, si yo quisiera separar esta raíz de 2x más 5y en dos raíces que se estén sumando, estaría incorrecto. Lo que sí puedo hacer es separar el producto. Y entonces, raíz de t, yo lo puedo escribir como t elevado a la 1 medio. ¿Están de acuerdo conmigo? T elevado a la 1 medio, multiplicado por la raíz de 2x más 5y. Pero raíz de 2x más 5y, ¿quién es? Es mi función original. Por lo tanto, de aquí podemos nosotros deducir que esta es una función homogénea de grado 1 medio, porque yo la pude ver como una t elevada a una potencia alfa multiplicada por la misma función o la función original. Si está claro esta parte, pues la forma de verificar que es una función homogénea es sustituyendo tx y ty y al final regresando a la función original, pero multiplicada por una t elevada a cualquier potencia. Aquí no necesariamente tiene que ser entero. Mi alfa en este caso fue 1 medio. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Uno que no sea homogénea. ¿Les escucho? Nada más para que me quede claro. O sea, para identificar la homogeneidad, entonces es sustituir por tx y ty y llegamos a la función original con un valor en t, que va a ser alfa, ¿no? Exactamente. Es eso. Okay. Obviamente nosotros aquí lo que vamos a tener que hacer son algunos artificios algebraicos, o sea, tratar de ver la forma en cómo separar a la t de la función original. En este caso, por eso hice la factorización. ¿Alguna otra pregunta? Prof. Sí. Solo es agregar t, pero se le agrega t a la x y a la y. A ambos, exactamente. Así okay. Es. A ambos se tienen que agregar y se tienen que sustituir en la función original. Maestro, es que en la y puso 2 en vez de t. Ah, aquí. Sí, es cierto. Me quedé con el 2y en mi cabeza. T y y. Vamos a ponerlo de color azul. T de y. Me quedé con el 2y que había borrado. Ahí está. T y. Y aquí entonces ya cuando factorizamos queda la t. Gracias. Vamos a hacer otro ejemplo. El inciso C. Vamos a ver si este inciso también cumple que es una función homogénea. Entonces nuevamente tengo a mi función f de xy, que es 2x al cuadrado menos 3xy más 4x. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir tx y ty. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2 y en lugar de la x pongo tx al cuadrado menos 3. En lugar de la x voy a poner tx y en lugar de la y voy a poner ty
más 4 y en lugar de la x voy a poner tx. Ahora lo que me queda es hacer la simplificación algebraica. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 2 por tx elevado al cuadrado quedaría como 2t cuadrada x cuadrada. Menos 3 tx por ty me va a quedar t cuadrada por xy. ¿Ok? Más 4 multiplicado por tx. Si yo factorizo, si yo quisiera factorizar, aquí tengo t cuadrada, acá tengo t cuadrada, pero el problema viene aquí, porque aquí solamente tengo una t. Entonces, por más que yo quiera factorizar el t cuadrada, no voy a poder. Lo único que puedo factorizar es t, o si quiero factorizar t cuadrada, me va a terminar quedando un valor aquí en términos de t. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la factorización para que vean cómo me quedaría factorizado. Supongamos que es t cuadrada, entonces quedaría como 2x cuadrada menos 3xy más 4x, pero tengo que poner aquí sobre t porque le factoricé una t cuadrada, para que cuando yo multiplique t cuadrada por 4x entre t me quede 4xt o 4tx. Eso quiere decir que por este término que me quedó aquí no es la función original que yo tenía en un principio. Esta no es f de xy, es una nueva función que tiene incluso a la variable t. Entonces esta función no es homogénea. Esa sería nuestra conclusión. No es homogénea. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, entonces ¿no va a ser homogénea cuando la función se cambie? Cuando la función cambie, exactamente. Puede ser que yo factorice, pero si lo que yo obtengo después de factorizar no es la función que yo tenía al principio, no es homogénea. ¿Ok? Tiene que ser exactamente la misma, como dice acá. Cuando yo factoricé el t a la 1/2, lo que me quedó, raíz de 2x más 5y, era la misma función que yo tenía en un principio. Y aquí no, aquí este pequeño cambio que hubo cambia completamente la función. Incluso no nos debería quedar nada en términos de t. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer el inciso C y como ya les había dicho anteriormente, el inciso E, y como ya les había dicho anteriormente, los incisos que yo no voy haciendo, pues aquí se los dejo a ustedes para que ustedes practiquen. ¿Okay? El inciso E, tenemos una función s de t. Entonces, como tengo una función s de t, voy a introducir otra variable. O sea, lo que yo quiero que quede claro aquí es que no necesariamente tiene que ser t, puede ser otra constante, cualquiera. ¿Ok? Entonces vamos a escribir inciso E. Mi función es una función que depende de s y de t, y es la función s cuadrada más t cuadrada, todo esto elevado a la 3 medios. Entonces, como aquí tengo ya a la variable t, ahora voy a utilizar otra variable que en este caso yo le voy a poner k, o puede ser lambda, la que ustedes quieran utilizar, no pasa nada. Entonces voy a poner f de ks, kt. Entonces lo que voy a tratar de ahora es extraer a la k, y me va a quedar como ks elevado al cuadrado más kt elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios. Entonces esto lo puedo ver como k cuadrada por s cuadrada más k cuadrada por t cuadrada, todo esto elevado a la 3 medios. Como la k cuadrada es factor común, lo puedo factorizar dentro del paréntesis y me va a quedar como k cuadrada factor de s cuadrada más t cuadrada, pero todo esto sigue estando dentro del paréntesis que está elevado a la 3 medios. Ahora, como es un producto que está elevado a una potencia, aplicamos las leyes de los exponentes.
recuerden, si un producto se eleva a una potencia, yo puedo separarlo como la potencia de los productos. Es decir, yo puedo separar esto como si fuera k cuadrado elevado a la 3 medios por s cuadrada más t cuadrada elevado a la 3 medios. Y pues si nosotros hacemos la multiplicación, aquí nos va a quedar únicamente k al cubo. O sea, nos va a quedar k cúbica por s cuadrada más t cuadrada elevado a la 3 medios. Eso significa que este parámetro k que nos quedó está elevado a la potencia 3 multiplica a lo que es la función original. Esta es la función que yo tenía, que era f de st. ¿Ok? Es exactamente la misma que yo tenía en un principio. Y como la constante, en este caso k, nos quedó elevada a la potencia 3, este valor es mi alfa, indica que es una función homogénea de grado 3. ¿Sí queda claro entonces la idea de que es una función homogénea? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, Vamos a pasar entonces a la siguiente. Ya saben, practiquen los otros ejemplos para que ustedes ya sepan identificar funciones homogéneas. Ahora, lo que vimos anteriormente nos va a servir para entender qué es una ecuación diferencial con coeficientes homogéneos. Dice, una ecuación de primer orden que la escribimos en forma diferencial. Cuando yo les diga en forma diferencial, es que van a estar separados el diferencial de x y el diferencial de y. ¿Ok? Cuando yo les diga en forma general o en forma... no me acuerdo cuál es el otro nombre, pero lo vamos a ver más adelante. Es cuando el diferencial de x y y están unidos como un solo símbolo. Pero cuando yo les diga forma diferencial, estos dos símbolos van a estar separados. Bueno, entonces una ecuación diferencial de primer orden en forma diferencial la puedo ver así. ¿Ok? La puedo ver como si fuera una función m de xy, que depende de dos variables, por el diferencial de x, más una función n de xy por el diferencial de y. Y todo esto igualado a 0. Se dice que es homogénea si ambas funciones, tanto la m como la n, son funciones homogéneas del mismo grado. Ojo, porque puede ser que mi función m sea homogénea y mi función n sea homogénea, pero cada una de ellas sea homogénea en un grado diferente. Es decir, esa alfa que me quedaba en la t sea diferente para cada una de ellas. Si esto ocurre, chicos, entonces no es una ecuación diferencial homogénea. En otras palabras, la ecuación diferencial es homogénea si cumple que la función m de tx, ty por el diferencial de x más n de tx, ty por el diferencial de y es t elevado a la alfa por la función m por el diferencial de x más t elevado a la alfa por la función n por el diferencial de y. Es decir, lo que ustedes van a observar es que si yo sustituyo la t, me va a quedar, además de la factorización, me va a quedar el mismo exponente. Esa forma es la que nos va a permitir identificar si son homogéneas y además si son del mismo grado. ¿Ok? Si una ecuación diferencial no está escrita en su forma diferencial, todavía no vamos a poder saber quién es m y quién es n. Eso significa que nosotros vamos a tener que escribirla en la forma diferencial antes de pasar a averiguar si se tratan de funciones homogéneas y si son del mismo grado. Si nosotros intentamos hacer lo de la sustitución de tx y ty sin que la hayamos dejado previamente como una forma diferencial, lo que vamos a hacer va a ser completamente erróneo. ¿Ok? Ahora, estas ecuaciones diferenciales homogéneas las vamos a resolver por el método que se llama el método de sustitución. Entonces, las que vimos el día de ayer eran las ecuaciones por el método de variables separables, tenían una característica en particular. Yo podría verlas como un producto de una función que solo depende de x por una función que solo depende de y. Bueno, ese es el método 1. El método número 2
son aquellas ecuaciones que podemos escribir de esta forma, que las podemos escribir como si fueran ecuaciones homogéneas que ya están separadas en forma diferencial. Si esta ecuación que ya está escrita de esta forma es una ecuación diferencial homogénea, es lo primero que tiene que cumplir, es decir, es nuestro primer check. Si ya cumplió esto, entonces puedo usar cualquiera de las siguientes sustituciones: y igual a u de x o x igual a b por y, donde u y b van a ser nuevas variables dependientes. Ojo con esto, son nuevas variables. Las que yo tenía originalmente, que son la x y la y, me voy a olvidar de ellas si ahora voy a trabajar con u de x, u por x o b por y. De las variables originales, una va a desaparecer. Observen aquí cómo queda: 1, u de x, n de 1, u por u de x, x de u. Aquí solamente están quedando, digamos así, las variables x y la variable y. La variable y, en este caso, desaparece. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que estoy mostrando hice la sustitución y igual a u de x. Si yo cambio a y por el nuevo producto, que es u por x, entonces lo que voy a obtener al final es una función o una ecuación diferencial que solo depende de u y de x. ¿Ok? ¿De qué se trata este método? Se trata de que al hacer la sustitución, lo que nosotros obtengamos es reducirla a una ecuación homogénea, reducir la ecuación homogénea a una ecuación diferencial de primer orden que sea separable. Es decir, vamos a poner en práctica lo que aprendimos en la sesión de ayer. La convierto de una ecuación diferencial a una ecuación, de una ecuación diferencial homogénea, la voy a convertir a una ecuación diferencial separable. Entonces, es importante que nosotros hayamos entendido muy bien cómo hacer el método de separación de variables para que al hacer la sustitución no tengamos ningún problema. ¿Cuál sustitución es más recomendable? Aquí todo va a depender de qué tan fea quede la ecuación después de hacer la sustitución, ¿sí? Entonces aquí hay que ir como un poquito por ensayo y error, pero también hay que ser muy persuasivos y saber identificar muy bien en dónde me conviene sustituir. Me conviene sustituir aquí porque es más sencilla. O me conviene sustituir en esta otra porque la ecuación que me va a quedar va a ser más fácil de separar. ¿Ok? Entonces, bueno. Sugerencias, pasos sugeridos para utilizar el método de cambio de variable. Primer paso: verificar que m y n son homogéneas del primer grado, del mismo grado. Esto va a ser importante, que son homogéneas. Si ya está verificado este primer paso, listo, nos vamos al segundo. Usar el cambio de variable y igual a u de u por x o x igual a b por y. Aquí les decía, ¿cuál es el que yo debo utilizar? El que ustedes quieran, pero preferentemente cuidando que la sustitución haga más sencilla la ecuación diferencial y no más complicada. Disculpe, profe. Sí, te escucho. Si son de diferente grado, ya no podemos hacer la sustitución. O sea, no funciona, no va a funcionar. Automáticamente, si no son homogéneas del mismo grado, ese no es el método que nos va a servir para poder resolver la ecuación diferencial. Digo, hay más métodos, o sea, no va a ser el único método que nos va a permitir, pero al menos las que se resuelven por este método tienen que tener estas características. ¿Sí estamos? Maestro, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Entonces, ¿es el mismo método sustitución y cambio de variable? ¿O son como que dos variaciones del mismo método? No, la sustitución es a lo que llamamos sustitución, le llamamos cambio de variable, es lo mismo. No sé si te recuerdas en cálculo integral, cuando decíamos el método de sustitución, o hay quienes le llaman el método de cambio de variables, es muy similar. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces, ya que nosotros verificamos que son homogéneas del mismo grado, ya sabemos cuál cambio de variable vamos a utilizar, ya estamos listos para hacer nuestro cambio de variable. Ahora vamos a determinar, ojo con esto, la derivada. ¿De quién? ¿De y o de x? ¿De qué va a depender que yo haga la derivada de y o de x? Pues de cuál sustitución hice. Si yo hice la sustitución y igual a u de x, pues voy a obtener la derivada de y.
Si yo hice la sustitución x igual a b por y, entonces yo voy a obtener dx, según lo que nosotros ya hayamos elegido. Bien, eso saben derivar ustedes, así que es sencillo. Ahora voy a sustituir y dy, o en su caso x y dx, cualquiera de las dos parejas que hayamos elegido. Y voy a simplificar la ecuación diferencial resultante. Una vez que ya hemos simplificado, ahora voy a resolver la ecuación diferencial simplificada, pero por el método de separación de variables. O sea, el método de sustitución es reducirlo al método de separación de variables. Y cuando ya lo tengamos en una forma simplificada para separar variables, pues ya lo vamos a poder hacer, porque ya aprendimos cómo solucionar la separación de variables. Vamos a ver unos ejemplos para poder entender cómo hacer este método de sustitución. Bueno, lo primero, el inciso A. Quiero que ustedes observen. El inciso A, la ecuación diferencial no está en su forma diferencial, ¿ok? Está en su forma general, es decir, está expresado de y sobre dx igual a la función de dos variables. Yo lo primero que tengo que hacer es expresarla en su forma diferencial. Entonces les decía, lo primero que voy a hacer es escribir esta ecuación en su forma diferencial. Lo voy a hacer más abajito para que no haya problema aquí. Entonces, inciso A, voy a hacer dy sobre dx es igual a y cuadrada menos x cuadrada entre 2xy. Ojo con esto, chicos, no voy a separar variables desde el principio. No vayan a cometer esa barbaridad. Aquí no me interesa separar variables. Incluso aunque quisiera, no podría. ¿Ya se fijaron? Hay una diferencia de cuadrados en la parte de arriba. Y aunque yo quiera separar las variables, no voy a poder. No se trata de eso, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que yo siempre les digo a los alumnos, cuando tú tienes una ecuación diferencial y no te dicen cuál método es el que tienes que utilizar, tienes que ir checando cada uno de los métodos. Es decir, si yo no supiera qué hacer, lo primero que intentaría es separar las variables, porque es el primer método que aprendimos. Obviamente yo me voy a dar cuenta que no voy a poder separar las variables, es decir, no voy a poder hacer una expresión, una función de x por una función de y. Entonces, como no se pueden separar, lo voy a apuntar aquí. No se pueden separar las variables. Ok, como no puedo separar las variables, entonces me paso a mi segundo método. Mi segundo método es el de sustitución. Ok, entonces vamos a intentar hacerlo por el método de sustitución. Para poder hacerlo por el método de sustitución, lo que sí les voy a pedir ahora es que separen el símbolo de los diferenciales. Es decir, este diferencial de x va a pasar a multiplicar de este lado. Y obviamente, como aquí tengo una fracción, yo les recomiendo que el denominador lo pasen a multiplicar del otro lado. ¿Cómo nos quedaría entonces la ecuación? Nos quedaría como 2xy, todo esto multiplicando el diferencial de y, sería igual a y cuadrada menos x cuadrada, todo esto multiplicando al diferencial de x. Ahora, para dejarla en su forma diferencial, tengo que pasar esto del lado izquierdo. Ojo, ¿a quién poníamos como m y a quién poníamos como n? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De estas dos funciones, ¿quién es m y quién es n? Aquí voy a ponerlo en este orden: 2xy por el diferencial de y menos y cuadrada menos x cuadrada por el diferencial de x. ¿A quién poníamos, chicos? M es x y N es g, ¿no? Muy bien, vamos a verificarlo de todos modos. Ahí está, aquí, miren. M es la función que multiplica el diferencial de x y n es la función que multiplica el diferencial de y. Ahora, fíjense que acá hay un signo de más. Significa que la función puede tomar signo positivo o negativo, pero aquí la forma general, digámoslo así, debe contemplar el signo más, o sea, la suma. Por lo tanto, la m, aquí le voy a escribir, la m de x, y va a ser menos
y cuadrada menos x cuadrada, o si lo quieren escribir ya simplificado quedaría como x cuadrada menos y cuadrada, ¿ok? Porque este signo negativo no es parte de la forma general, quiere decir que el signo contempla a la función completa. La n de xy en este caso va a ser 2xy. ¿Qué dicen, chicos? ¿Creen ustedes que estas dos funciones son homogéneas del mismo grado? ¿Sí o no? Antes de que yo haga las comprobaciones, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Será que cumplan que al sustituir tx y ty ambas tengan una factorización t elevado al mismo exponente? No, profe. Yo creo que no. Vamos a ver. Aquí es donde la magia ocurre. Muy bien. Vamos a ver. Sustituimos Señor Lexo. tx y ty y me va a quedar como tx al cuadrado menos ty al cuadrado. A ver, ty al cuadrado. Esto va a ser lo mismo que t cuadrada por x cuadrada menos t cuadrada por y cuadrada, y factorizando me va a quedar como t cuadrada multiplicada por x cuadrada menos y cuadrada, o sea t cuadrada por m de x, y. Listo, ya tenemos nuestra primera comprobación. Si es homogénea y es de grado 2. Vamos a hacer la segunda, a ver qué tal nos va. Aquí entonces yo tendría que sustituir en n de tx, ty. Aquí tendría que poner 2 por tx por ty. Y esto sería lo mismo que 2 por t cuadrada xy. ¿Están de acuerdo? Y esto sería t cuadrada multiplicado por 2xy. Y esto sería t cuadrada multiplicado por n de x, y. Pregunta: ¿son homogéneas del mismo grado, sí o no? Sí. Sí son homogéneas del mismo grado. Es la torta, Raúl. Así que no se vayan a ir con la finta. Por eso quise usar este ejemplo. No se vayan a ir con la finta. Porque yo estoy viendo que las expresiones aquí, una son potencias y la otra no tiene potencias. No van a ser homogéneas del mismo grado. Aunque nos cueste, hay que hacer la comprobación. Escribir todos los... Bueno, en este caso yo lo estoy escribiendo todos para que pues vean de dónde sale. Si ustedes son más rápidos en la sustitución y la factorización, adelante. No tengo ningún problema. Pero verifiquen. Verifiquen que son homogéneas del mismo grado. Ya nuestro primer paso está listo. Paso número 1. Bueno, el paso 0 fue escribirla a la forma diferencial. El paso número 1 es hacer la comprobación de que son homogéneas del mismo grado. Profe. Sí, te escucho. Perdón, me perdí. ¿De dónde salió, o sea, en n, de dónde salió el t cuadrada? Cuando multiplicas tx por ty, Ajá. t por t te da t cuadrada, pero xy no se puede multiplicar y se deja como expresado. Así es. Ya, sí. Muy bien. Ok, gracias. De nada. Ahora, el paso número 3 es elegir la sustitución más adecuada. Aquí la pregunta es: ¿cuál creen que es más fácil de sustituir? ¿Dónde está las potencias cuadráticas o donde está solamente x y y? ¿Qué creen que se va a complicar más? ¿Dónde será más fácil sustituir? Aquí ustedes pueden observar que hay x y y, acá hay x y y. No vamos a evitar toparnos con la sustitución en el cuadrado, porque ya sea que elijamos x o que elijamos y, pero yo puedo elegir entonces la sustitución y igual a u por x. Vamos a empezar con esa sustitución. Entonces, usando la sustitución y igual a u por x, ¿cómo nos quedaría? Lo primero, el siguiente paso sería hacer la derivada, número 4. Entonces la derivada sería dy, vamos a escribirlo con dy sería igual, la derivada de un producto es
El primero por la derivada del segundo, o sea es u por la derivada de x, más el segundo por la derivada del primero, que en este caso sería du. Y ahora esto y esto lo voy a sustituir en la ecuación. Es el siguiente paso, el número 5, y de ahí en adelante todo lo que queda es simplificación. Entonces, en esta ecuación que yo tenía en un principio voy a sustituir, en lugar de la y voy a poner esto, y en lugar de la de y voy a poner esto, y me va a quedar 2 por x por u por x. En lugar del diferencial de y voy a poner u por dx más x por du, menos, en lugar de la y cuadrada voy a poner ux al cuadrado menos x cuadrada, y en lugar del el diferencial de x ahí lo voy a dejar porque ese no lo estoy cambiando con nada, igual a 0. Todo lo que sigue es álgebra, vil álgebra. Yo tengo que hacer la simplificación. Entonces aquí vamos a hacer la multiplicación. Me va a quedar 2x cuadrada por u de x más x por du. Aquí es u por x al cuadrado. Me va a quedar u cuadrada x cuadrada menos x cuadrada por el diferencial de x igual a 0. ¿Qué podemos hacer ahora, chicos? Ojo, voy a multiplicar todo por el diferencial de x y voy a multiplicar aquí también. Entonces me va a quedar 2x cuadrada u por el diferencial de x, me va a quedar 2u cuadrada x cuadrada diferencial de x. 2x cuadrada u por x de u me va a quedar más 2x cúbica. Voy a poner primero la u. Más 2ux cúbica por el diferencial de u. Menos, este menos lo voy a aplicar a los términos de acá. Menos u cuadrada por x cuadrada por el diferencial de x. U cuadrada por x cuadrada por el diferencial de x. Menos por menos me va a dar más x cuadrada por el diferencial de x igual a 0. ¿Qué es lo que sigue? Voy a tener que agrupar todos los que tengan diferencial de x. Este tiene diferencial de x, este tiene diferencial de x y este tiene diferencial de x. Y todos los que tengan diferencial de u van solitos. ¿Ok? Entonces vamos a juntar a los que tengan diferencial de x. De hecho, estos se pueden juntar, ya lo vieron. U cuadrada x cuadrada, u cuadrada x cuadrada. Si a 2 le quito 1 se restan y me va a quedar u cuadrada por x cuadrada diferencial de x más x cuadrada por el diferencial de x más 2ux cúbica por el diferencial de u igual a 0. Ahora mis nuevas variables son u y x. Aquí está mi diferencial de x y aquí está mi diferencial de u. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es factorizar el diferencial. Entonces, diferencial de x, ¿factor de quién es? De u cuadrada, x cuadrada más x cuadrada. El diferencial de u pues ya lo tengo ahí, nada más lo voy a poner al principio como si estuviera factorizándolo, igual a 0. Ahora, ¿qué necesito hacer? Pasar lo que tengo de este lado, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar diferencial de u por 2ux cúbica va a ser igual a menos u cuadrada x cuadrada más x cuadrada por el diferencial de x. Si estamos. Ahora, ¿qué sigue? Paso el diferencial de x de este lado, paso la fracción de este lado. Entonces me va a quedar diferencial de u sobre diferencial de x es igual a menos u cuadrada x cuadrada más x cuadrada sobre 2ux cúbica. Ok, ya va tomando mejor forma. Fíjense, de lo que yo tenía en un principio, después de hacer todas las cuentitas algebraicas, ya lo regresé a la forma convencional, a la forma en donde el diferencial de u sobre el diferencial de x ya están despejados. Lo que ustedes aquí se podrían preguntar es: oiga, profe, y entonces, ¿a quién debo dejar en el denominador? ¿A u o a x?
¿O a quién debo dejar? ¿A B o a Y? ¿Ok? Recuerden, ¿quién era la variable independiente en un principio? X era la variable independiente, Y era la variable dependiente. Cuando yo sustituyo, la X va a seguir jugando el rol de variable independiente. ¿Ok? Cuando yo haga la sustitución X igual a B por Y, la B ahora va a tomar el nuevo rol de la variable independiente, porque la Y va a seguir estando en su papel de variable dependiente. Si estamos, nada más hay que tener cuidado con esto. Por eso lo tuve que dejar de la forma de U sobre dx. Esta es dependiente y esta es independiente. ¿Ok? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, la pregunta es, ¿se pueden separar las variables? Es decir, yo tengo que verlo como si fuera una función g de x por una función h de u, porque la variable dependiente es u. Pues vamos a ver si se puede o no se puede. Si nosotros nos fijamos, la derivada de u respecto de x, la puedo, aquí en el numerador puedo factorizar a la x cuadrada y me va a quedar menos x cuadrada. Y aquí puedo extraer el x cúbica y me va a quedar x cúbica. Todo esto multiplicado por u cuadrada más 1 en el numerador y 2 por u en el denominador. Listo, chicos, ya tengo una función g de x. De hecho, esta se puede simplificar, la podemos simplificar sin ningún problema. Me va a quedar du sobre dx es igual a menos x. Y aquí, si queremos, nosotros ya podemos hacer la simplificación igual de una vez. Me va a quedar como u sobre 2 más 1 sobre u. Listo. Perdón, más un medio de u. Un medio o 1 sobre 2u. Listo. Ahora sí. Así como están, ya podemos aplicar el método de separación de variables. En el método de separación de variables hay que recordar, paso unas de un lado, paso unas del otro. Esos que están multiplicando van a pasar dividiendo. ¿Ok? Por lo tanto, al pasar dividiendo, ¿qué va a pasar? No, es menos x menos u. A ver. Ah, menos 1 entre x. Sí. Es menos 1 entre x. Menos 1 entre x. Gracias, Octavio. Y bueno, les decía, voy a pasar esta fracción, esta suma de fracciones del otro lado, haciendo la división. Incluso si aquí ustedes lo quieren dejar, lo voy a poner como estaba originalmente. ¿Por qué? Porque es más fácil invertir una fracción así y ya después hacemos la simplificación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Del lado izquierdo nos va a quedar como 2u dividido entre u cuadrada más 1 por el diferencial de u. Y en la parte derecha nos va a quedar menos 1 entre x por el diferencial de x. Aquí vamos a tener que integrar del lado derecho, del lado izquierdo y del lado derecho. De este lado voy a integrar respecto de u y de este lado voy a integrar respecto de x. Chicos, necesito de su ayuda. A ver cuánto da la integral del lado izquierdo, 2 sobre u por 2 por u entre u cuadrada más 1. ¿Tiene antiderivada directa, sí o no? ¿Puedo separar en dos fracciones? ¿Qué dicen? ¿O qué puedo hacer? Sacar una constante. Digo, una sustitución. Sustitución, ¿qué sustituirías? El denominador. Muy bien. U cuadrada más 1. Muy bien. Si nosotros hacemos w igual a u cuadrada más 1, la derivada de w va a ser 2u por el diferencial de u. Oh, ok. Esto que me quedó acá es exactamente lo mismo que tengo en el numerador. Por lo tanto, me va a quedar, en cambio de variable, me va a quedar la integral de 1 sobre w, diferencial de w, que sabemos nosotros que eso es logaritmo natural del valor absoluto de w. Listo, ya tenemos el problema arreglado del lado izquierdo. Del lado izquierdo me va a quedar, regresando a la variable original,
logaritmo natural del valor absoluto de u cuadrada más 1. Uf, ya está. Ahora del lado derecho, ¿qué nos queda del lado derecho? Vamos a recordar esto, todo esto de acá es asterisco. Esto es asterisquito. Y ahora este lo voy a hacer del otro lado. Lo voy a hacer del otro lado. O lo voy a hacer más acá abajito. A doble asterisquito. Entonces la integral o menos la integral de 1 entre x por el diferencial de x, nosotros sabemos que es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Aquí sí le voy a cargar la constante más c. Ya habíamos platicado de esto la sesión de ayer. Entonces tengo la solución del lado izquierdo, la solución del lado derecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igualarlas. ¿Por qué? Porque estaban en una igualdad. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de u cuadrada más 1 es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Recuerdan qué podíamos hacer aquí? Aquí nosotros podemos aplicar base exponencial, pero a todo esto de acá. ¿Ok? Y obviamente pues aquí la base exponencial con el logaritmo natural se cancela. Aquí se va a cancelar, pero aquí me va a quedar una exponencial elevada a la c. Es decir, aquí me va a quedar u cuadrada más 1 y del otro lado me va a quedar x por e a la constante, que esto se va a convertir en una constante. Entonces me está quedando como u cuadrada más 1 igual a c por x. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, ahora quiero que vean lo siguiente. Les pregunto, ¿esta es la solución de mi ecuación diferencial? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es la solución? ¿De mi ecuación diferencial? ¿Qué le falta? ¿No hay que regresar a los valores originales? Exactamente, muy bien. Necesito volver a la variable original. Mi variable original no era u, mi variable original era y. Entonces hay que recordar qué sustitución utilicé. Paso número 3. Y igual a u de x. Por lo tanto, en donde yo vea u, voy a sustituir que el despeje de esto. El despeje va a ser y entre x. En donde yo vea u, voy a poner y entre x. Ok, nos regresamos entonces aquí. Y sustituyendo, nos quedaría como, voy a ponerlo con lo negro, y sobre x elevado al cuadrado más 1 es igual a cx. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar. Aquí nos va a quedar y cuadrada sobre x cuadrada es igual a c por x menos 1. El x cuadrada que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando y me va a quedar y cuadrada es igual a cx cúbica menos x cuadrada. Ok. Y ahora, ¿qué me va a quedar? Y es igual a la raíz de cx cúbica menos x cuadrada. Esto que tenemos acá, chicos, es la solución de esa ecuación diferencial. Solución explícita. ¿Por qué? Porque yo pude despejar a y. En este caso, hay que considerar el más menos de la solución explícita de la ecuación diferencial. ¿Ok? Esto que me está quedando es una familia monoparamétrica, porque aquí tengo un parámetro C, que nos está dando diferentes valores de la constante que al sustituir van a generar una familia de curvas. ¿Alguna duda hasta acá con este método? Este método,
¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo por allá? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Es el integral de 2 asteriscos, un poquito más arriba. Ujú. Es que hay un signo negativo, pero no logro ver dónde quedó. Ok, sí. A veces pierdo mis signos por allá. A ver, entonces vamos a ponérselo. El signo negativo iba aquí. Ese signo negativo iba aquí. Ok. Eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar a la menos 1. A la menos 1. Entonces aquí va a ser x a la menos 1. X a la menos 1. X a la menos 1. A la menos 1. Cuando multipliquemos cuadrada por menos 1, nos va a quedar como x nada más. Y aquí va a ser x nada más. Sin potencia. X cúbica. A veces es bueno tener otros ojos. La verdad es que como lo pinté aquí chiquitito, ya lo perdí de vista después. Gracias. ¿Es Daniel? Sí. Muy bien, Daniel, gracias. En sí, bueno, aprovecho para comentar eso, chicos. Tengan cuidado con estos símbolos que pueden parecer insignificantes en este caso. Sí, el menos que yo tenía aquí al principio, como lo había extraído, se me olvidó arrastrarlo con el resultado. Cambia porque este menos lo subí como una potencia negativa, aprovechando las propiedades de los logaritmos. Sube como una potencia negativa, entonces queda x a la menos 1. Cuando cancelamos el exponencial con el logaritmo, sigue quedando x a la menos 1, x a la menos 1, x a la menos 1, x a la menos 1. Y cuando multiplico el x cuadrada por x a la menos 1, los exponentes se suman y por eso me queda x nada más. El otro exponente pues no tiene problema. X, entonces es c por x menos x cúbica menos x cuadrada. Ya le puse cúbica a ¿verdad? Menos x cuadrada, la raíz de todo eso es la solución explícita de nuestra función, de nuestra ecuación diferencial. Como pueden ver, el método es muchísimo más largo que el método que vimos el día de ayer. Les decía que el método de separación de variables era el más sencillo, más corto. Aquí vamos a tener que hacer todo esto. Si no tenemos la ecuación en su forma diferencial, lo primero que hay que hacer es llevarla a su forma diferencial. Verificar que son funciones coeficientes homogéneos del mismo grado. Luego, elegir la sustitución que voy a hacer. Hacer la derivada. Ya que tengo los dos, sustituirle en la ecuación diferencial. Toda esta parte de aquí, toda esta parte es álgebra. Llegamos a la forma general en donde está despejado el diferencial de u sobre el diferencial de x. Y en este momento es donde nos preguntamos, ¿lo puedo resolver por medio de variables separables? El método de sustitución nos debe permitir hacer la separación de variables. Si no podemos hacer la separación de variables acá, después de haber comprobado, después de haber elegido y sustituido, entonces yo les recomiendo, chicos, revisen sus pasitos de aquí, porque seguramente en alguno hay algo extraño, porque este método prácticamente garantiza que nosotros vamos a poder al final hacer una separación de variables. Si no podemos hacer la separación de variables, hay que revisar muy bien los pasos que hicimos acá para ver si no nos confundimos en alguna parte, en algún signo, en alguna multiplicación, etcétera. Ya una vez que tengamos las funciones separadas, hacemos el método de separación de variables como vimos ayer. Separo mis funciones, integro de ambos lados, los resultados que obtenga de ambas integrales los igualo. Regreso después, aquí lo voy a poner, voy a hacer la anotación. Aquí se regresa a la variable original. ¿De acuerdo? Es importante el regreso a la variable original para poder finalmente dar la solución explícita, que es una familia monoparamétrica de funciones. Muy bien, chicos. Bueno, quisiera hacer otro ejemplo. Vamos a alargar un poquito más porque estos ejemplos sí son muy tardados. Creo que los otros son prácticamente iguales. Acá hay un ejemplo con
con, ¿cómo se llama? Con valores iniciales, como lo pueden ver. Aquí tengo el inciso D, es otra vez una función. Aquí ya está en su forma diferencial, ya nos vamos a ahorrar un pasito. Y aquí lo tengo que resolver con problema de valores iniciales. Hay un problema de valores iniciales más adelante que les quiero mostrar. Entonces ahí voy a retomar lo del problema de valores iniciales. Les invito a que ustedes practiquen con estos ejemplos que están aquí. Y voy a pasar a un ejemplo más, pero que se hace utilizando otra sustitución diferente. ¿Okay? Bueno, existe otra sustitución que podemos nosotros aplicar en el método de variables separables o en el método de reducción a variables separables, que es esta. Si nosotros identificamos que tenemos una ecuación diferencial de la forma dy sobre dx igual a una función en donde dentro, o podemos decir, es una función compuesta en donde la función interior es una función lineal, chicos. Función lineal, véanla, ax más by más c. Esa es una función lineal o es una ecuación de la línea ax más by más c. Si logramos verla de esta forma, entonces vamos a sustituir todo ax by más c por la variable u. Ok, y entonces aquí nada más tenemos que cuidar que la b sea diferente de 0. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría con la nueva sustitución. Igual vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Si yo sustituyo, voy a tener que derivar para poder saber cómo va a quedar todo al final. Ok, chicos, entonces vamos a ver aquí nuestro siguiente ejemplo. Aquí ya tengo una condición inicial, ¿ya la vieron? Dice resuelva el siguiente PBI. Entonces quiere decir que la solución que voy a buscar tiene que pasar por el origen, por el punto 0,0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les escucho. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver si son del mismo orden. Bueno, en este caso no la voy a llevar a esa forma. Quiero que observen lo siguiente, chicos. Acá tengo una función lineal, ¿ya la vieron? Esta es una función de la forma ax más by más c. ¿Cuánto vale la a? Menos 2. ¿Cuánto vale la b? 1. ¿Cuánto vale la c? Vale 0. Como yo puedo ver esto dentro de una función, ¿cuál sería mi función original, digámoslo así? La función original sería f de x igual a x cuadrada menos 7. Dentro de esta función es donde yo sustituyo a la función menos 2x más y. ¿De acuerdo? Y por eso se convierte en esta función que vemos en la parte de arriba. Cada vez que ustedes vean una ecuación diferencial de esta forma, o sea, en donde puedo ver una función original y una función lineal sustituida dentro de esta, entonces puedo intentar hacer el método de sustitución ax más by más c. Todo esto lo voy a cambiar por u. Ok, lo que sí tengo que hacer es calcular la derivada de u respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tomamos a u como menos 2x más y, entonces la derivada de u respecto de x sería igual a ¿qué? Menos 2. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay que aplicar la regla de la cadena. Estoy derivando a u. La primera parte solo depende de x, por lo tanto la puedo derivar directamente. Más, ¿qué me quedaría en el segundo término? ¿Cuál es la derivada de y si estoy usando la regla de la cadena? Pues la derivada de y sería 1 por la derivada de y respecto de x. ¿Ok? No hay que olvidar esto. Como yo estoy derivando respecto de la variable x y aquí aparece una función en términos de y, entonces tengo que derivar a la función y luego lo tengo que multiplicar por la derivada de y respecto de x. Hay que hacer eso con mucho cuidado.
¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué nos queda. La ecuación diferencial que yo tenía en un principio, ¿cómo la puedo expresar? La derivada de y. Entonces, nuestro primer paso, digámoslo así, sería este. Ya hice mi sustitución. Mi segundo paso, hay que derivar. Si nos estamos saltando el principio, aquí ya tengo la sustitución definida. Mi segundo paso hice la derivada. Mi tercer paso, pues es sustituir en la ecuación diferencial original, en esta. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? ¿En qué se convierte mi ecuación diferencial? Pues si sustituimos, chicos, me va a quedar que la diferencial de u respecto de x es igual a menos 2 más esto, ¿no? Esto que tenía acá de este lado, eso es lo que vale dy sobre dx, ¿ok? Que sería más menos 2x más y al cuadrado menos 7. Pero esto de acá yo ya sé que vale u. Entonces, ¿cómo me quedaría ya simplificando? Me quedaría la diferencial de u respecto de x es igual a menos 2 más u cuadrada menos 7. ¿Cómo me quedaría al final? U cuadrada menos 9. Esta es mi nueva ecuación diferencial, chicos. Entonces repito, ¿qué fue lo que hice? Defino mi sustitución, derivo. Aquí tengo que derivar usando regla de la cadena. Después de hacer la regla de la cadena, esta que yo ya derivé, me fijo que acá está la derivada de x respecto de y, y en lugar de escribir derivada de x respecto de y, pongo a todo a lo que es equivalente, es decir, todo eso es equivalente a la derivada de x respecto de y, lo que tenía yo en un principio. Pero en esa ecuación original yo sé que esto es mi sustitución u, porque yo ya la había definido. Aquí está, u es igual a todo esto, y en lugar de escribir esto, escribo entonces la variable u. Ya tengo simplificada mi ecuación diferencial. ¿De qué tenemos que hacer ahora? Pues resolverla por el método de variables separables. Entonces, el paso número 4, vamos a resolver ahora la ecuación diferencial que nos quedó con el método de variables separables, que sería la derivada de u respecto de x sería igual a u cuadrada menos 9. Si nosotros queremos, pasamos pues directamente de este lado, vamos a tener la derivada de u sobre u cuadrada menos 9, y del otro lado solamente el diferencial de x. Integrando de ambos lados, ¿qué tendría del lado izquierdo, chicos? Ayúdenme. ¿Qué tendría yo del lado izquierdo? Asterisco, ¿a qué sería igual? Y este doble asterisco, ¿a qué sería igual? ¿Cuánto me da la integral de du sobre u cuadrada menos 9? ¿Tiene integración directa? ¿Sí o no? ¿Tiene antiderivada directa? Ahí sí tienen a mano una, ¿cómo se llama? Creo que sí. Un formulario de integrales. Les voy a agradecer mucho que lo tengan a mano. Lo vamos a estar utilizando muchísimo ahorita en ecuaciones diferenciales. Muchísimo. ¿Era el de arco tangente o algo así? Ok, arco tangente. U cuadrada menos a cuadrada nos da 1 sobre... No, ese es el de a cuadrada más u cuadrada. El de a cuadrada menos u cuadrada... Es con tangente, ¿no? No. No, el de u cuadrada menos a cuadrada da lo siguiente, chicos. Da 1 sobre 2a. Y en este caso hay que identificar quién es a. En este caso nuestra a vale 3. ¿Ok? De acuerdo con las fórmulas de integración, la integral de 1 entre u cuadrada menos a cuadrada, que en este caso la a vale 3, sería 1 sobre 2a, o sea 1 sobre 2 por 3, o sea un sexto, multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de u menos a, en este caso sería u menos 3, entre u más a, o sea u más 3. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos da la integral del lado izquierdo.
Entonces esto fue formulazo, directamente formulazo de integración. No hay que perderlo de vista, ¿ok? Tengan mucho cuidado porque sí vamos a necesitar usar mucho nuestras fórmulas de integración. Del lado derecho pues ya sabemos que nos va a quedar x más c, ¿están de acuerdo? Entonces este doble asterisco me va a dar x más c. Ahora sí, vamos a igualarlos. 1/6 del logaritmo natural del valor absoluto de u menos 3 entre u más 3 es igual a x más c. Y ahora ¿qué tenemos que hacer? Tratar de despejar a la u, ¿ok? O eliminar el logaritmo natural, más bien eliminar el logaritmo natural. Entonces el 1/6 lo puedo pasar multiplicando. Para no tener que colgarlo aquí como potencia, lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar como logaritmo natural del valor absoluto de u menos 3 por u más 3. Me va a quedar igual a 6x. Cuando yo multiplique 6 por la constante va a seguir siendo una constante, entonces le voy a poner c. Y ahora sí, aplicamos exponencial en ambos lados. Base exponencial, base exponencial. Ok, entonces ¿cómo va a quedar esto al final? Como se cancelan estos dos de acá, estos cuates, esto se va a separar y me va a quedar como u menos 3 entre u más 3. Ok, y de este lado me va a quedar como e a la 6x multiplicado por una constante. Podemos intentar despejar el valor de u, ¿sí? Entonces antes de hacer la sustitución para ver cómo nos queda, fíjense, va a quedar de la siguiente forma: u menos 3 es igual a u más 3 multiplicado por c por e a la 6x. Entonces ¿cómo nos quedaría aquí? Nos quedaría u es igual a u por todo esto me va a quedar uc e a la 6x. 3 por todo esto, 3 por la constante. ¿Qué va a pasar? Ese 3 lo podemos dejar ahí mientras, ¿de acuerdo? O lo podemos multiplicar. Vamos a multiplicar. 3 por la constante me va a quedar 3 constante o constante por e a la 6x. Ok. Y este 3 que nosotros teníamos aquí restando lo voy a pasar, o sea, ya después de haber hecho la multiplicación. Aquí lo que hice fue la multiplicación de este por este y de este por este. Entonces ya después de haber hecho la multiplicación, el 3 que estaba restando lo paso al otro lado sumando. Y ahora sí, todo lo que tiene u lo voy a pasar del otro lado. U menos u por c e a la 6x es igual a c por e a la 6x más 3. Perfecto, muy bien. Y ahora ¿qué sigue? Factorizar la u del lado izquierdo. U, factor de quién? 1 menos c por e a la 6x es igual a c por e a la 6x más 3. Y ahora despejamos la u. U es igual a c por e a la 6x más 3 entre 1 menos c por e a la 6x. Uf, ya estamos a un paso de terminar. ¿Quién era la u, chicos? Era menos 2x más y. Entonces de este lado va a ir aquí. Vamos a regresar a la variable original. Entonces voy a poner menos 2x más y es igual a c por e a la 6x más 3 entre 1 menos c por e a la 6x. Y este 2x que está restando a este lado, listo, lo voy a pasar sumando al otro lado y ya terminé. Me va a quedar solución final y igual a, si quieren, bueno, esto lo voy a dejar así, c por e a la 6x más 3 entre 1 menos c por e a la 6x más 2x. ¡Taram! Terminamos. Solución general. Ahora, solución general no es lo que nosotros queríamos. ¿Qué queremos nosotros?
La solución particular. ¿Cuál solución particular? Nos estaban dando unas condiciones iniciales, 0 y 0. Ok, vamos a sustituir para encontrar el valor de la constante. Entonces, decimos, si x es igual a 0 y y es igual a 0, entonces, ¿qué me va a quedar? 0 es igual a c por e a la 6 por 0 más 3 entre 1 menos c por e a la 6 por 0 más 2 por 0. ¿Qué va a quedar al final? Aquí, ¿qué va a quedar? Me va a quedar 0 es igual a ver, c 1 más c más 3 c más 3 sobre 1 menos c. Sobre 1 menos c. Perfecto. ¿Qué va a pasar aquí, chicos? ¿Cuál es la única forma en que esto se convierta en 0? Pues que la c sea 0. No, sea menos 3. Sí, la única forma es que sea menos 3, porque aquí la constante, si la igualamos a 1, aquí la constante, o sea, se va a indeterminar esta fracción y ya no vamos a poder. Entonces, la única forma en que esto sea 0 es que la constante sea igual a menos 3. Vamos a ver. Menos 3, entonces, ¿cómo nos debe quedar la solución particular? La solución particular nos debe quedar entonces como y es igual a menos 3 por e a la 6x más 3 entre 1 menos la constante, que en este caso va a ser menos por menos, me va a dar más, ¿no? Más 3 por e a la 6x. ¡Tarán! ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, me faltó el 2x, ¿no? Más 2x. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, Sí. tengo una duda. Ujú. Un poquito más arriba, aquí en la pantalla, ¿qué no quedaría multiplicado el C Euler por 3? Vamos a ver. Ajá, sí. Pero lo que estábamos diciendo hace ratito es que, mira, tú multiplicas U por C Euler, te quedaría UC Euler a la 6x. Si tú multiplicas 3 por una constante, ¿qué va a pasar con ese 3 y esta constante? ¿En qué se van a convertir? Ah, ya, tienes razón. Se vuelve una constante. Exactamente. Se convierte en una constante. 3 por la constante sigue siendo una constante. ¿Ok? Por eso solamente puse C por E a la 6x. Nada más. Este es el acuerdo que vamos a estar tomando siempre. Una constante que se le extrae una raíz sigue siendo constante. Una constante que se multiplica por otra constante sigue siendo una constante. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta algo. Qué bueno que lo dices. Sí, pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque esta constante no solamente se está multiplicando por la constante, sino se está multiplicando por una función. Entonces vamos a tener que escribirlo así: c por 3e a la 6x, o 3c por e a la 6x. Vamos a cargar el 3 aquí, el 3 aquí, el 3 aquí, el 3 aquí. Vamos a ver en qué cambia nuestro resultado. El 3 aquí, el 3 aquí, y entonces es ok, va a ser diferente nuestro resultado, porque acá va a ser 3, acá va a ser 3, 3. Muy bien. Entonces, qué bueno que salió esta duda, pregunta, porque va a ser importante esto, chicos. Cuando nosotros estemos multiplicando una constante por un número cualquiera,
voy a volver a escribir esto. Nos quedaría entonces como 3 por menos 1, me quedaría como menos 3. Creo que va a quedar igual, pero no lo sé, ahorita lo vamos a checar. Menos 3 por menos 1 me va a quedar como menos 3 por e a la 6x más 3 entre 1 menos por menos da más, aquí va a dar c por e a la 6x más 2x. Si hubo un cambio, creo, ¿no? Hubo un cambio en la de abajo. Bueno, esto que están observando aquí ya es la solución particular. Solución particular. Ahora, algo importante que hay que señalar con esta pregunta que hizo su compañero, y qué bueno que salió esto, es que si nosotros tenemos una constante multiplicada, o sea, en este caso un número 3 multiplicada por una constante, si yo quiero 3 por c, esto directamente puedo asumir que me va a dar una constante. Pero si yo tengo 3 por una constante, por una función, en este caso vamos a poner una función x, aquí yo no puedo asumir que 3 y c se van a fusionar en una constante, porque tengo una función de por medio, porque no es lo mismo una constante multiplicada por la función x que una constante multiplicada por la función 3x. Pues aquí tenemos que tener cuidado, y aquí podemos ponerlo así: c multiplicado por la función 3x o 3c por x. ¿Sí? Fue lo que ocurrió aquí, que yo multipliqué y asumí el producto como una constante, pero no estaba fijando que aquí tenemos un 6e a la 6x, que esto no me va a permitir hacer el producto y anular o fusionar en una sola constante, en este caso el múltiplo de 3 por c. Entonces hay que dejarle el 3, 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 que al final nos hace que la constante valga menos 1, y esa sería ya mi solución particular. Entonces este apunte es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok. Entonces, profe, solo cuando la C está sola se puede quedar como C. Exactamente. Solamente cuando está solita. La puedo sacar raíz y sigue siendo una constante. La puedo elevar a una potencia y sigue siendo constante. Le puedo poner e a la constante y sigue siendo una constante. Pero siempre y cuando esté solita. ¿Ok? Entonces, nota. Cuidado con esto. Muy bien, chicos. Preguntas hasta aquí. Con todo lo que hemos visto, ha sido un poco largo la sesión del día de hoy, pero estos métodos, les decía, cada vez van a ser más complejos, van a ser un poco más tediosos. En este caso vimos el método de sustitución. Si tienen alguna pregunta antes de concluir con la sesión, pues es el momento. Profe, ¿le puede bajar para ver la solución? Ah, sí, perdón. Igual recuerden que esos apuntes se los paso a ustedes, así que no pasa nada, pero si le quieren tomar captura o algo así. Sí, por favor. Ah, y aquí no puse la constante. Aquí no Oiga, puse. profe, mañana va a haber asesorías. Sí, como todos los días, de 10 a 11. De 10 a 11, sí. Nada más les recuerdo que me avisen para que yo me conecte. Me digan, oiga, profe, necesito ayuda con este problema, estoy resolviendo. Me mandan la foto de lo que estén haciendo y con mucho gusto me conecto con ustedes.